Hola, buenos días, que Dios les bendiga. Bendecido día martes. El día de hoy vamos a compartir acerca de vencer los imposibles. Cuando los israelitas entraron a la tierra prometida, lo hicieron por el sector de Jericó. Y la ciudad de Jericó era la ciudad más antigua del pueblo de Israel, la más amurallada, la que tenía los guerreros más fieros, los más crueles, la ciudad que resistía a todos los asedios y que rechazaba a todos los invasores. Era una ciudad que era prácticamente impenetrable, y todo ello hasta el día en que Josué con el pueblo de Israel aparecieron. Pero no fue Josué ni el pueblo de Israel los que derrotaron y destruyeron Jericó, fue Dios quien lo hizo por ellos. Y frente a esos muros de imposibilidad que se nos presentan en la vida, que tratan de impedirnos el cumplimiento de los propósitos de Dios para nuestras vidas, Dios hará lo mismo. Él lo hará por nosotros, Él derribará los imposibles. Nuestro Jericó puede ser nuestro medio ambiente, la amargura, el prejuicio, la decepción, el desánimo, la ansiedad, el mal carácter, la inseguridad, la culpa, la condenación, el negativismo, el criticismo, en fin, cualquier actitud o mentalidad negativa que no nos permita alcanzar el amor, el gozo, la paz y el descanso del Señor. Y esos imposibles o esas aparentes imposibilidades se nos resisten, nos confrontan, nos atacan, se burlan de nosotros, nos cuestionan nuestra calidad de cristianismo, etcétera. Nos dicen que no los vamos a vencer, que regresemos al desierto de la vida anterior, que no podemos ser libres y cumplir nuestros sueños de libertad, que eso es solo para super, hiper, mega espirituales, etc. Y con eso trata de bloquear nuestro camino, trata de bloquearnos el acceso al puente de nuestro progreso espiritual, que se deriva en progreso en todas las áreas de nuestra vida, como dice la palabra en Proverbios capítulo 4, versículo 18, que el Señor lleva nuestra vida como la luz de la aurora en aumento, o Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esos mares de imposibilidades o esos obstáculos de imposibilidades vienen del diablo, del mundo, de la carne. No se van a retirar sin pelear, van a resistir, van a intentar que retrocedamos, porque el diablo se alía con la carne y el mundo para robarnos, matarnos y destruirnos la vida abundante que tenemos en Cristo. Pero no conseguirán su propósito. Para los hijos de Dios no ganarán. No estamos solos en la batalla, el Señor está siempre con nosotros. Quizá no siempre será fácil, quizá no siempre será rápido, pero tarde o temprano tendrán que caer. Los muros de Jericó cayeron después de 7 días, después de 13 vueltas a Jericó, pero cayeron. ¿Por qué? La palabra de Dios nos dice en 1 de Juan capítulo 3 versículo 8 que el Hijo de Dios vino para deshacer las obras del diablo. En 1 de Juan capítulo 4 versículo 4 que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y en Romanos capítulo 8 versículo 37 que en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, ¿qué necesitamos hacer cuando se nos presentan frente a nosotros en el camino de nuestro progreso, crecimiento, desarrollo, en todas las áreas de nuestra vida? ¿Qué debemos hacer contra esos muros de aparente imposibilidad que se levantan delante de nosotros, contra esos obstáculos que se levantan en contra de nosotros? En primer lugar, esforcémonos y seamos valientes. La palabra en Daniel capítulo 11, versículo 32 nos recuerda que los que creemos en nuestro Dios nos esforzaremos y actuaremos. En primer lugar. En segundo lugar, Mateo capítulo 11, versículo 12, Jesús también nos dice: el reino de los cielos hasta el día de hoy sufre violencia, pero solo los esforzados y los valientes lo arrebatan. De la misma manera, Dios le dice a Josué antes de enfrentarse a Jericó que se esfuerce y sea valiente. ¿Para qué? Para llenarse de la palabra de Dios, para leerla, para hablarla,
para confesarla, para creerla, para atesorarla en el corazón de tal manera que esos imposibles, esos obstáculos, esos muros que se levantan entre nosotros y nuestro destino no vengan a hacer vacilar nuestra fe, sino todo lo contrario, que estemos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza para enfrentar con la ayuda del Señor todos esos desafíos. No estamos, recordemos que no estamos solos en la batalla, así que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No le prestemos atención a las palabras que hablan de derrota, de fracaso, a las palabras que hablan de imposibilidad, a las palabras que hablan de que no vamos a avanzar, etc. Más bien, prestémosle atención a la palabra de Dios que nos habla de victorias. La palabra en Colosenses capítulo 2 versículos del 13 al 15 nos recuerda que a nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, el Señor nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos no solamente todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, sino además la quitó de en medio y clavándola en la cruz, despojó a los principados, a las potestades, a las huestes espirituales de maldad y las exhibió públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz. ¿Y de qué las despojó? De toda autoridad sobre nosotros, de toda autoridad para evitar que usted y yo caminemos hacia esa vida plena, esa vida abundante, esa vida en bendición, en victoria que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que si no lo hemos hecho antes, recordemos, hoy es el día de comenzar a levantarnos en contra de esas imposibilidades, de esos muros de obstáculos que parecen que no los podemos superar, y con la palabra de Dios comencemos a destruir esos cimientos de esos muros con la palabra de Dios, confesando lo que dice la palabra de Dios, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, que somos esforzados y valientes para poner por obra la palabra de Dios y destruir esos cimientos, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, que nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo Jesús, y por lo tanto nada ni nadie nos puede separar de sus propósitos, del cumplimiento de sus planes para nosotros, planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Muy bien, mis amados, con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Que el Señor les bendiga, que tengan un bendecido día, y les recuerdo que a mediodía y por la tarde tenemos otra perla de la palabra para seguir edificando nuestra fe. Que el Señor les bendiga, les guarde, gracias por conectarse y que tengan un bendecido día.